aproximadamente 13 temas. Temas que generan un amplio consenso son los de combate a la corrupción, son los más urgentes. La ley de transparencia que está aquí en la Cámara de Diputados, el Sistema Nacional Anticorrupción que está en el Senado y la ley de obras públicas que está en el Senado. Estos son temas de amplio consenso y urgentes en un país en el que los escándalos de corrupción son cada vez peores y cada vez mayores. Hay temas como la reforma política del Distrito Federal, en donde no hay un pleno consenso aún, donde particularmente el PAN tiene algunas observaciones. Vamos a seguir trabajando en todos y cada uno de los temas, pero con el firme compromiso de que cuando menos estos tres centrales y la desindexación del salario mínimo, es decir, que ya no se use el salario mínimo para calcular multas, recargos, créditos, y de esta manera sí se puede incrementar, que acabemos con el pretexto de que no se puede aumentar porque van a aumentar los créditos y las multas. Ahí hay 4 temas de amplio consenso: salario mínimo, transparencia, anticorrupción y ley de obra pública. Hay que tener muchísimo cuidado con festejar que el 67% de las personas en nuestro país se sientan inseguras en el lugar en el que viven. Que nadie se atreva a decir que esta es una buena noticia, que porque antes era el 70%. Sigue siendo gravísimo que el 67% de la gente se siente insegura en el lugar en el que vive. Lejos de echar las campanas al vuelo, nos tenemos que poner todos a trabajar para que México deje de ser un país en el que 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en su localidad. La dirigencia nacional del PAN ya anunció que este asunto se va a llevar al tribunal. Una vez que resuelva el tribunal, si el tribunal determina que estas 2 consejeras no actuaron en apego a la ley al retirar ese spot, pues tendrán que corregir su criterio de cara a lo que aún resta del proceso electoral. Nosotros vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que resuelva el Tribunal Electoral. De hecho, son muchos más de 2. La ventaja en este caso es que el asunto, porque ya lo anunció así la dirigencia panista, va a ser puesto a consideración del tribunal, que seguramente resolverá en un plazo muy breve, y nosotros lo que esperamos es que se acate de inmediato la resolución del tribunal y que en caso de que el tribunal le dé la razón al PAN, pues las consejeras corrijan su criterio para lo que resta del proceso electoral. Así es, y nosotros por supuesto nos pronunciamos por el respeto a la libertad de expresión. Bueno, nosotros lo que esperamos es que la Secretaría de la Función Pública resuelva a la brevedad. No es un asunto que requiere una investigación compleja, es un asunto que está claro en términos legales y la Secretaría de la Función Pública está obligada a realizar una investigación objetiva y a actuar de inmediato. Y una vez que Función Pública resuelva, pues por supuesto que fijaremos una posición. Ya no hay tiempo que esperar, la Secretaría de la Función Pública debe resolver de inmediato. De modificar el calendario de sesiones para sesionar 3 días a la semana lo que resta del periodo. ¿Cuándo? Modificar el calendario de sesiones. ¿Pero quién lo propone? No, se habló de la posibilidad. Ayer no. No. No fue un tema que se haya tratado. Estuvimos tratando concretamente agenda legislativa, fuimos uno por uno en cada uno de estos temas, intercambiando puntos de vista entre grupos parlamentarios, pero no revisamos el calendario de las sesiones de las cámaras. Y no habría tenido mucho sentido porque éramos diputados y senadores y tenemos calendarios diferentes. Son 2 temas también en los que hay consenso: robo de hidrocarburos y desaparición forzada. En el caso de desaparición forzada acordamos ir primero a una reforma constitucional, esa es la meta concreta antes de que concluya el periodo de sesiones, y en el caso de robo de hidrocarburos resolver muy probablemente con un instrumento que va a venir del Senado hacia la Cámara de Diputados, que integre las distintas iniciativas y el par de minutas que ya tenemos y que podamos castigar a quienes están robando los combustibles. Bueno, si la autoridad puede o no puede resolver en un plazo tan breve, corresponde a la autoridad determinarlo. Lo cierto es que todas las fuerzas políticas hemos estado en diálogo con el gobierno federal justamente para recibir información relativa a nuestros candidatos, porque quien tiene los instrumentos de investigación del Estado mexicano pues es el propio gobierno, y es importante que nos provea de información a las distintas fuerzas políticas para que blindemos el proceso electoral y para que garanticemos que no haya perfiles delincuenciales en el proceso electoral. En última instancia es responsabilidad de cada partido político
los candidatos que se postulan, pero sí debe el Estado mexicano, y en este caso concreto el gobierno federal, dar información a los partidos políticos cuando así sea solicitada. Así se expresó con toda transparencia en la reunión de ayer. Aún hay diferencias sobre la reforma política del Distrito Federal, particularmente son planteamientos que ha hecho el Partido Acción Nacional. Es un tema en el que no tenemos un acuerdo cerrado. No estoy seguro de que eso venga en el pacto, habría que revisarlo.